Vale, profe. Nosotros vamos a estar dando hoy la continuación de la unidad 6 que empezamos la otra vez, ahí donde nos quedamos. Nosotros estamos viendo los tipos de evaluación y nos quedamos según el momento que se realiza. Que muchas veces nosotros ya, o sea, ya les hablé varias veces eso, que era, por ejemplo, antes, durante, después y mucho tiempo después. Entonces tenemos la evaluación supervisada que se hace antes de aprobar el proyecto para ver si va a ser viable y es seleccionar justamente cuál va a ser la mejor idea, la mejor alternativa técnica, la que va a producir mejor o mayor impacto. De eso se trata. Este tipo de evaluación supone entonces la incorporación de todos los ajustes necesarios antes de empezar, pero es considerada una forma de control. Después tenemos la evaluación de proceso operativa de medio término o continua. Tiene varios nombres y es la que se da durante todo el tiempo en que se lleva a cabo el proyecto o el proceso. Y si es una empresa que esperemos que dure toda la vida, entonces ese control se hace todo el tiempo. La evaluación ex post o de resultados o de fin de proyecto se hace al culminar una etapa. Si es un proyecto social o si es un proyecto que tiene un tiempo limitado, por ejemplo, si nosotros vamos a preparar la colación de ustedes, la tesis, la defensa o algo, al terminar, si vamos a poner que preparamos la defensa del proyecto y al terminar, si esa defensa se acaba, eso, entonces tenemos que hacer un control a ver si hicimos bien, si salió todo bien, si fue como esperamos. De eso se trata. Y después tenemos el control de impacto, que se da muchos años después, aproximadamente 5 años, recordando el proyecto original o viendo qué dejó ese proyecto. Y si es una empresa que continúa vigente, hay que ver lo que le dice, qué impacto ambiental tuvo, cómo se lleva con la sociedad, cómo es su relación con el ambiente externo. Por ejemplo, cuando la relación con la municipalidad, con el tema de los impuestos, cuando nosotros estamos participando, por decir, en licitaciones, cómo salió eso, eh, si tenemos reclamo de los vecinos cercanos, tema de contaminación, por ejemplo, todo eso se analiza. Las evaluaciones ex ante, la que se hace antes, y la de proceso son evaluaciones formativas porque se da mientras se lleva a cabo el proceso. Entonces puede haber ahí todavía eh, modificaciones, correcciones, cambios. Y las evaluaciones de resultados y de impacto ya es al cierre, ya no se puede solucionar ni modificar nada, pero los resultados se pueden usar para próximos proyectos. Criterios utilizados para evaluar los proyectos. La evaluación de proyectos en sus distintos tipos contempla una serie de criterios base que permiten establecer conclusiones, ¿verdad? En función del campo, de la empresa, de la organización que se trate, que se van a emplear una serie de criterios y todo eso tiene que tener relación con los objetivos que la empresa persiga. No existe criterio único. Por lo general los criterios van a ir surgiendo en función de la naturaleza de cada proyecto. Cada proyecto va a tener sus propios criterios de evaluación de ese proyecto. Entonces, no hay, o sea, no hay una regla, no hay criterios, eh, un formato de criterio para todas las empresas, sino cada proyecto va a tener sus propios criterios de evaluación. Siempre siempre analizando la pertinencia, la eficiencia, la eficacia y obviamente que la sostenibilidad del proyecto a lo largo del tiempo. Entonces eso siempre hay que tener en cuenta. Pertinencia, eficiencia, eficacia y la sostenibilidad en el tiempo. Pero no hay una regla única para evaluar los proyectos. La pertinencia o la relevancia, ¿a qué se refiere? Se refiere a que los objetivos del proyecto sean coherentes, puedan llevarse a la práctica, sean claros, que los objetivos cumplan o cubran las necesidades que se han identificado antes,
y los intereses de la población e instituciones tienen que estar cubiertos. Entonces, la pertinencia o relevancia tiene que ver con los objetivos del proyecto o de la empresa. Se observa especialmente que la evaluación es antes, se ocupa de la pertinencia. La evaluación que se hace antes, al elegir recién el proyecto o antes de elegir el proyecto, es la que observa la pertinencia y la relevancia del mismo. Después tenemos la eficacia. La eficacia, que es el grado en que se cumplieron esos objetivos. Cuando nosotros hablamos, recuerda que siempre hablamos de eficiencia y de eficacia, ¿cuál es su diferencia? Nosotros decimos eficaz porque se llegó a la meta, se cumplieron los objetivos. Y nosotros decimos eficiente porque se llegó a la meta, se cumplieron los objetivos, pero se optimizaron los recursos, se usaron bien los recursos, se economizó, se ahorró, se usó bien. Eficaz es bueno, eficiente es mejor. Entonces la eficacia se da en el grado en que se han cumplido los objetivos y se da en las evaluaciones de tipo continua, las evaluaciones de proceso y las evaluaciones ex post, al terminar el proyecto para ver si se cumplieron todas las metas y los objetivos del proyecto. La eficiencia indica el modo en que se organizó la empresa, el modo en que los empleados han sido acomodados y organizados, el modo en que se usaron los recursos del proyecto y permite entonces controlar, o sea, hacer el análisis costo-beneficio para ver si el proyecto funcionó, si fue rentable. Y puede hacerse en el control ex ante o en el control de proceso también. Realmente la eficiencia puede aplicar a los 4 tipos de control. La sostenibilidad. La sostenibilidad se da siempre en el control de impacto, que es al final, un tiempo después del proyecto. 5 años es lo que se puede tener en cuenta. Establece la medida en que la población y las instituciones mantienen vigentes todos los cambios que ellos han logrado en el entorno, en el ambiente, con la comunidad. Suele considerarse en las evaluaciones de impacto. Es fundamental considerar la evaluación desde las propias necesidades y desde la llegada a la meta de nuestro proyecto o de nuestra empresa. Obviamente que si hablamos de una empresa que va a vivir varios años, podemos hacer estos cortes de proyectos, por decir de alguna forma, anualmente. Podemos tomar como parámetro la contabilidad y ver los resultados que hubo. Podemos tomar como parámetro las auditorías y ver los resultados que tuvieron. Los requisitos que debe cumplir una buena evaluación de proyectos. Para evaluar bien los proyectos, estos tienen que tener una serie de requisitos. Como dijimos antes, no hay un solo criterio, pero sí tienen que cumplir ciertos requisitos. Toda evaluación tiene que cumplir ciertos requisitos metodológicos para ofrecer garantías. Tiene que ofrecer garantías de que las decisiones fueron bien tomadas o para hacer los cambios que requieran. Entonces, se espera que todo proceso de evaluación sea objetivo. Tiene que medirse y analizarse los hechos definidos tal como se presentan. No podemos maquillar, no podemos modificar, al último momento no podemos transformar nada. Tiene que ser objetivo y tal como se dio la situación, hacer el análisis. Tiene que ser imparcial. La generación de conclusiones en este proceso tiene que ser imparcial, tiene que ser neutral, tiene que ser transparente. Quienes realizan esta evaluación no tienen que tener ningún interés personal en la empresa, ni maquillar el proyecto en sí, ni tener ningún conflicto con la empresa que ejecutó ese proyecto. Entonces se requiere imparcialidad y transparencia para cumplir ese requisito. Luego tenemos que la evaluación tiene que tener como requisito ser válida. Tiene que medirse lo que se planificó. En base a lo planificado, nosotros tenemos que medir, ver todo lo que pasó en el tiempo y ver si lo que sucedió coincide con lo que se planificó.
hay que respetar las definiciones establecidas, hay que respetar todos los parámetros que se establecieron con anterioridad. En caso que el objeto de análisis sea demasiado complejo como para que la medición sea objetiva, entonces hay que hacer una aproximación, por lo menos una aproximación cualitativa. Es lo que, por ejemplo, está pasándonos ahora, más que nada en los colegios, no en la universidad, en los colegios. Cuesta medir, todo el tiempo están pidiendo informes. Clara, vos seguro sabes eso, todo el tiempo nos piden informes, nos piden datos, nos piden alumnos contactados, alumnos con los que no se contactó. Esto es para medir, pero no se va a tener una respuesta al 100%, pero por lo menos se busca una aproximación cualitativa y también puede ser una aproximación cuantitativa. Otro requisito que tiene que tener una buena evaluación es la confiabilidad. La confiabilidad de esta evaluación, pues las mediciones y las observaciones que se hagan tienen que estar registradas bien, no importa los medios, ya sea escritos, ya sea digitales, pero tienen que estar registradas, se puede filmar, grabar todo, y esto tiene que estar, de ser posible, las personas encargadas de controlar, que puede ser de la misma empresa, puede ser auditores, puede ser gente especializada, puede ser gente contratada, esto debería hacerse in situ, en las instalaciones, en la empresa o donde se ejecutó el proyecto. Por último, podemos decir que una buena evaluación de proyectos tiene que ser creíble. Tiene que ser creíble, todas las partes involucradas tienen que tener la certeza y la confianza de que se tuvo en cuenta, eh, de que todos los factores se tuvieron en cuenta y también los sectores tienen que confiar que las personas que hicieron estos controles fueron imparciales. Hay otros requisitos que tiene que tener también las evaluaciones que voy a mencionar. No menos importante, ¿verdad? Tiene que ser oportuna. ¿Qué quiere decir oportuna? Que se tiene que realizar en el momento justo, en el tiempo justo. Eh, Como dijimos, al finalizar un proyecto, al finalizar una etapa, al finalizar un proceso, también estos controles tienen que ser útiles, tienen que servir para algo. No, no vale que se hagan controles semanales en una empresa y que estos datos no se usen, que no sirvan para la toma de decisiones, que no se tengan en cuenta. Los controles tienen que ser útiles, tienen que servir para algo. La información que se sacó de un proceso de control tiene que servir para tomar decisiones. También puede ser otro requisito la participación. Tiene que incluirse a todos los involucrados en el proyecto. Se le debe incluir a todos los interesados del proyecto, a todos los sectores, suponiendo que sea una empresa grande, a representantes de todos los departamentos. Tienen que participar e involucrarse gente de todas las áreas, todos los interesados tienen que tener sus representantes y tienen que poder ellos reflejar sus experiencias, sus intereses, sus necesidades y sus percepciones en relación al proyecto. También podemos decir que puede ser retroalimentador cuando se hace una evaluación, esta amerita un feedback para poder garantizar que todos los hallazgos que se hicieron durante el proyecto sirvan de algo, sean válidos. Puede ser como un aprendizaje organizacional, puede ser para correcciones posteriores, puede ser para la toma de decisiones. Entonces, tiene que ser una evaluación retroalimentadora. Y tiene que ser eficaz o tiene que tener un costo relativamente bajo. Tiene que haber una relación costo-beneficio. No puede ser que yo haga una evaluación o que contrate a una empresa afuera que haga una evaluación de mi empresa, una auditoría de mi empresa, un análisis de mi empresa que sea costosísimo y que esto no
sea, que no refleje la realidad o que los datos que me den no sean válidos. La relación tiene que ser positiva entre el costo y la contribución que va a dar esta evaluación. Cuando se evalúan los proyectos, pueden surgir ciertas dificultades. Evaluar proyectos no es fácil, tiene varias dificultades en el orden metodológico y también en el orden político de estas evaluaciones. Entonces, puede ser que no toda la información esté disponible por desorganización, porque somos reacios a proporcionar la información que nos solicitan, por desorden nomás, no contar con personal calificado para efectuar ese trabajo de control, también puede ser otra dificultad. El clientelismo de una población beneficiaria de los encargados de la ejecución del proyecto también puede influir negativamente. Carencia del sistema de evaluación y monitoreo, por lo que se está a ciegas en lo que sea el proceso de evaluación. Y también cuando es un proyecto social, la resistencia de la comunidad a ser evaluada o también la resistencia de la comunidad al resultado obtenido en esa evaluación. Esto se da, como le dije, más en proyectos sociales que en proyectos económicos. La evaluación financiera de proyectos nos da una visión genérica de lo que es un proyecto. Podemos decir una foto, una imagen de lo que va a ser un proyecto. Los costos de investigación básica antes de poner en práctica el proyecto, la investigación aplicada, todo esto antes de lanzar los productos. Luego tenemos los costos en sí de lanzamiento al mercado. Todo lo anterior al lanzamiento entra en concepción y desarrollo de nuestro producto o de nuestros servicios. A partir del lanzamiento nosotros entramos ya a la implementación en sí de ese proyecto. Ahí es donde nosotros tenemos nuestra curva de ingreso al mercado, de crecimiento de ese producto, tenemos la madurez, tenemos el declive o deterioro, hasta llegar a la muerte de ese producto o de ese proyecto. Todo es un proceso de implementación. Y tenemos, en la muerte del proyecto, tenemos el cierre de ese proyecto. Pero ojo, cuando nosotros hablamos de una empresa que va a seguir en marcha, esa muerte no implica que la empresa quebró, puede ser el relanzamiento de los productos, puede ser el cambio de imagen de los mismos, puede ser el reemplazo de ese producto por otro más moderno, no necesariamente el cierre o quiebre de la empresa. Esta es la visión genérica que nos da un proyecto, donde se analiza entonces la inversión y el retorno que nos deja esa inversión. En el contexto de la evaluación financiera, lo que nosotros tenemos es el planeamiento propiamente dicho del proyecto. Luego tenemos que definir el alcance de ese proyecto, el alcance económico del proyecto y el alcance o el impacto social que esperamos obtener con el proyecto. Luego de definir el alcance, tenemos que definir las actividades que se van a llevar a cabo. Entonces tenemos que ver la secuencia, el desarrollo, la programación, presupuestar, estimar los periodos de duración de las distintas etapas que va a tener el proyecto, estimar los costos, planear los recursos y el recursos humanos, recursos financieros, recursos materiales, recursos intangibles, recursos naturales, todo lo que se vaya a emplear. Y luego, para cerrar todo este concepto, ahí tenemos el desarrollo en sí de nuestro proyecto. La evaluación financiera de proyecto utiliza características relevantes de un proyecto a fin de obtener todos los indicadores que van a facilitar y que van a guiar el proceso de toma de decisiones de una empresa.
Eh, la evaluación financiera de proyecto recoge las dimensiones económicas y financieras que hace a toda la empresa para poder sacar un análisis, para poder sacar conclusiones y en base a esas conclusiones hacer las correcciones pertinentes o tomar las decisiones que sean necesarias. Incluyen también todas las dimensiones de la empresa o todas las dimensiones que hacen al proyecto. En este caso, cuando hablamos de proyectos, podemos hablar de un negocio, de una empresa pequeña, mediana, grande, una empresa familiar. También la evaluación financiera de proyectos tiene elementos o da elementos fundamentales para las tomas de decisiones. Estas tomas de decisiones se pueden dar durante la vida de ese proyecto para hacer correcciones o al final de ese proyecto ya con miras a próximos proyectos. Los indicadores no definen la decisión. La evaluación nos da una serie de indicadores, nos da datos cuantitativos, cualitativos, porcentajes, números, pero estos no definen la decisión, son datos nada más, que hay que ver cómo se van a usar o manejar. Son las autoridades y los responsables, podría ser el gerente, socios, accionistas, el presidente de una compañía, el propietario, quienes van a considerar estos indicadores en conjunto con otros elementos de tipo estratégico, político, de riesgo, para tomar las decisiones que crean pertinentes. La evaluación financiera de proyecto, entonces, es un proceso mediante el cual, una vez definida la inversión inicial, los beneficios que se esperan a futuro y los costos durante cada etapa de operación, entonces va a determinar la rentabilidad del proyecto. Nosotros con la evaluación financiera del proyecto vamos a poder saber si ese proyecto va a ser rentable o no, si va a funcionar o no para lo que buscamos. No, o sea, no hablamos de un proyecto social, hablamos de un proyecto económico. Si vamos a irnos, por ejemplo, a las tesis o a los proyectos que ustedes van a llevar en marcha, entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Rentabilidad, posibilidad, ganar. Antes que mostrar el resultado contable de una operación en la cual puede haber una utilidad o pérdida, tiene como un propósito principal ver la conveniencia de emprender o no emprender el proyecto de inversión. O sea, no nos va a dar solamente datos contables, sino nos va a dar la conveniencia real de llevar a la práctica o no este proyecto que tenemos pensado. En el ámbito de la evaluación financiera de proyectos se discute permanentemente si la proyección de ingresos y gastos tiene que hacerse a precios corrientes o a precios constantes, si se tiene que considerar en las proyecciones los ingresos y gastos con efecto inflacionario o hay que ignorar la inflación. Para la evaluación de proyectos, nosotros usamos BAN y TIR. Ustedes van a tener que aplicar eso en su tesis. Delicioso, no se salvan de eso. Entonces, BAN y TIR. O BPN, ¿verdad? Valor presente neto sí o sí y la tasa interna de retorno. Sí o sí hay que manejar esos valores. Sí o sí hay que hacer esos cálculos. La mayoría de las personas piensan que la evaluación financiera de un proyecto de inversión consiste solamente en calcular el BAM o la tasa interna de retorno, es decir, que son los pronósticos de los flujos netos efectivos. En realidad esta es una parte nomás, de una operación mecánica que son cálculos de números, pero la ejecución se realiza hoy día con una calculadora computadora. No se trata de eso. O sea, realmente no se trata solamente de BAN y TIR. Bien, la parte que merece mayor atención es la de las proyecciones de ingresos y egresos. Entonces, como le decía, mucha gente se centra solamente en calcular BAN y TIR, que son cálculos numéricos que hacemos con la calculadora. No, lo que hay que hacer es ver las proyecciones de ingresos y egresos, por ejemplo, las proyecciones de ventas por varios años. Ustedes se van a dar cuenta después, porque cuando trabajamos con la tesis, por ejemplo, la profe Gloria, la profe Amalia les va a ayudar, le va a dar aquí unos cuadros, unas tablas que ella tiene preparadas. 5 años, 5 años es lo mínimo que deberíamos tener en cuenta, eh, hacer proyecciones de ventas y también de los costos, para poder tener una idea entonces si el negocio va a funcionar, si va a ser rentable o no.
La evaluación puede considerarse como el ejercicio teórico mediante el cual lo que se intenta hacer es identificar, valorar y comparar entre sí todos los costos y beneficios asociados a todas las alternativas de proyecto que haya o a nuestra propia alternativa de proyecto con la finalidad de decidir qué es lo más conveniente. Puede ser ver cuál de los proyectos que tenemos en mente puede ser más conveniente o determinar si el proyecto elegido va a ser rentable y va a ser conveniente. La evaluación financiera contempla en su análisis todos los flujos financieros del proyecto y distingue capital propio y capital prestado, o sea, distingue las fuentes de financiamiento internas y externas. Los indicadores económicos que más utiliza, como dijimos, fue BAN y TIR. Los indicadores de riqueza, de cantidad de dinero, usamos BAM. Los indicadores de rentabilidad y la velocidad de generación de riqueza usamos TIR. Y hay unos indicadores misceláneos que le llamamos, por ejemplo, razón, beneficio, costo y periodo de recuperación. Estos son otros indicadores. Quiero que tengan en cuenta que ustedes cuando van a hacer su tesis, pues tienen que usar mínimo cinco indicadores. Van y tú, pero aparte de eso, prueba ácida, apalancamiento, una serie de indicadores que ustedes van a tener que hallar. La información de la evaluación financiera tiene que cumplir tres funciones. Determinar hasta dónde los costos se van a cubrir oportunamente y cómo se hace esto. La utilidad neta dividido entre el patrimonio neto. Para ver, entonces, todos los costos van a ser cubiertos. Luego tenemos, o sea, luego sirve para medir la rentabilidad en sí, propiamente dicha la inversión. También sirve para generar información necesaria para hacer comparación de proyectos con otras alternativas. Suponiendo que la empresa ya está en marcha y queremos tener lanzar otro producto, hacer una alianza estratégica o algo así, para comparar ese proyecto con otras alternativas y para eso también sirve. La evaluación financiera trabaja todos los flujos de ingresos y egresos con precios de mercado, con precios vigentes de mercado. Típicamente toma como criterio de selección el valor presente de neto y el PIB, como ya dijimos, que son los dos indicadores más utilizados. La evaluación financiera analiza el proyecto desde su retorno financiero y se enfoca en el análisis del grado en que el proyecto cumple con los objetivos que han sido determinados antes. La evaluación financiera varía según la entidad interesada. ¿Por qué? Porque al hacer una evaluación financiera hay que tener en cuenta varios puntos de vista. Entonces tenemos los beneficiarios del proyecto, el punto de vista de las entidades ejecutoras del proyecto, el punto de vista de las entidades financiadoras del proyecto, acá entra bancos, financieras, cooperativas, el punto de vista del gobierno, o sea, del Ministerio de Hacienda, y el punto de vista de la sociedad en sí. Entonces, desde todos esos puntos de vista hay que tener en cuenta esta evaluación financiera del proyecto. Por último, tenemos que hablar de la evaluación económica del proyecto, porque evaluación financiera y evaluación económica no son lo mismo. Esta evaluación económica constituye un balance de las ventajas y desventajas de asignar al proyecto cierta cantidad de recursos. Permite identificar si esos recursos asignados son correctos, son apropiados. Sirve para definir el proyecto desde un punto de vista económico, comparar beneficio-costo del proyecto con mira a determinar si la relación existente entre costo-beneficio presenta o no presenta las ventajas esperadas al poner en marcha este proyecto. Una evaluación económica constituye un balance de todas las ventajas y desventajas, los pros y los contras del proyecto. Entonces, hay que comparar beneficio-costo del proyecto. De eso se trata la evaluación económica. Brinda la alternativa que genera mayor bienestar económico para maximizar los recursos con que se cuenta. Permite identificar las implicaciones que tiene el desarrollo de un proyecto en cada etapa.
Y su propósito también es asignar de forma óptima los recursos e identificar y medir todos los efectos del proyecto en todas las variables económicas que puedan dar. Una evaluación económica identifica el aporte a un proyecto al bienestar económico nacional y también identifica todos los impactos que tenga ese proyecto, ya sean positivos o negativos. Estudia 3 indicadores. La evaluación económica de un proyecto entonces se basa en 3 indicadores: liquidez, rentabilidad y riesgo económico. Liquidez es como ustedes ya manejan el tiempo que se tarda en recuperar una inversión. Si saco un crédito, monto una empresa y tengo que ver en cuánto tiempo cubro ese crédito y empiezo a generar utilidades. Entonces, ¿cuánto tiempo yo recupero todo lo invertido? Se reúnen los flujos de caja generados para ver en cuánto tiempo se igualan a los absorbidos. La rentabilidad, cuando hablamos de rentabilidad estamos hablando de excedente bruto, de la ganancia bruta, la diferencia entre los fondos generados y los fondos absorbidos sin utilizar la actualización, entonces es un método no muy recomendable, pero es válido. El método que calcula el beneficio actual del proyecto es el del valor actual neto. O sea, el BAM también se usa para la evaluación económica del proyecto. Y el riesgo económico. No se puede evitar que en todos los proyectos haya riesgo. Sí o sí, los proyectos de inversión tienen riesgo. Normalmente, a mayor riesgo, mayor ganancia o mayor utilidad. Porque si no, simplemente vamos a poner nuestro dinero en un ahorro a plazo fijo y recibir las ganancias. Pero si nosotros queremos ganar mucha plata, necesitamos una tasa alta, tenemos que arriesgarnos. Entonces, no podemos evitar el riesgo al llevar a cabo un proyecto. Todo proyecto de inversión hace que nos veamos expuestos a un riesgo y tenemos que determinar esto con un análisis de sensibilidad. Entonces, ¿qué herramienta se usa? También se usa el tiempo para poder evaluar los diferentes escenarios de un proyecto y analizar si se va a cumplir o no con esta tasa de retorno esperada. Este análisis se hace en 2 etapas. El análisis de recalcular la TIR bajo diferentes hipótesis para averiguar la sensibilidad, es decir, cuáles son las variables con mayor repercusión en la TIR del proyecto. Y una vez hecho esto, se plasman los distintos escenarios con los resultados para tener una medida matemática, para tener, o sea, no una medida matemática, pero sí una idea de la aproximación del riesgo del proyecto. Se puede saber entonces con qué riesgo se está tratando al realizar un proyecto, al realizar una inversión. Nosotros terminamos con esto la unidad 6. Queda a cargo de usted realizar el cuestionario, que es equivalente al trabajo práctico. Entonces, definir qué es evaluación de proyectos, no tener que resumir ustedes o hablar al respecto, hacer el esquema de los tipos de evaluación, ya sea según su naturaleza, según su tiempo, un breve resumen, citar los criterios utilizados para evaluar proyectos, que era lo que le mencionaba hace rato, solamente citar, no es necesario explicar todos esos criterios, y les recomiendo que citen los 4. Entonces, pertinencia, eficacia, eficiencia, sostenibilidad, todos. También quiero que citen los requisitos metodológicos de una de la de la evaluación, pero ojo, yo les puse una observación, porque para el examen final van a tener que leer cada requisito con sus conceptos, así que o citan nomás o citan y ya le pueden poner un pequeño concepto, porque eso va a ser tema de examen, es muy importante y quiero que sepan entonces los requisitos metodológicos para garantizar que la información que genere pueda ser usada en la toma de decisiones. Solo citar, pero tarde o temprano van a tener que leer
sus conceptos. Así que si prefieren, hagan más. La labor de evaluación de proyectos no es fácil y conlleva múltiples dificultades. Entonces, ¿qué dificultades se pueden presentar? Ya hemos analizado también, ya hablamos de eso. Quiero que respondan, o sea, que hagan en forma de respuesta, no es necesario que expliquen entonces todas las dificultades que uno puede ir hallando. Dijimos falta de disponibilidad de información, clientelismo, no tener personal calificado, no, o sea, que carecer de un sistema de evaluación. Eso pueden ir haciendo en forma de una respuesta, no de sí. También yo le voy a pedir definir evaluación financiera de proyectos, también definir evaluación económica de proyectos. No quiero que hagan la diferencia, solamente quiero que definan ambas. Quiero que citen la información que la evaluación financiera, o sea, las funciones que debe cumplir la evaluación financiera. Y, por ejemplo, se puede realizar la evaluación de un solo proyecto o una alternativa desde varios puntos de vista. ¿Cuáles eran esos puntos de vista? Recién estuvimos hablando, quiero que mencionen todos los puntos de vista del gobierno, de los beneficiarios, de la entidad ejecutora, de todas las entidades financiadoras, banco, financiera cooperativa y de la economía o la sociedad en sí. Ya le dije que tienen que definir evaluación económica de proyecto y también la evaluación económica de un proyecto de inversión estudia indicadores de liquidez, rentabilidad y riesgo económico. Entonces quiero que indiquen a lo que se refieren los tres. Tienen que hablar brevemente de los tres que recién hablamos. La liquidez, el tiempo que se tarda en recuperar la inversión. La rentabilidad, la diferencia entre los fondos generados y los fondos absorbidos sin usar actualización. Y el riesgo económico, que no se puede evitar que todo proyecto de inversión esté expuesta a un riesgo económico. Bien, básicamente eso se trata. Y lo que en todo momento le venía recordando, entonces, es que la evaluación se hace antes, durante, después y un tiempo después. Ex ante, la evaluación de proceso, ex post y la evaluación de impacto, que implica aproximadamente 5 años. Bien, con esto nosotros cerramos ahora la unidad 6 y cerramos la clase de hoy. En la siguiente clase vamos a dar la unidad 7 y la unidad 8 es un trabajo práctico que no vamos a realizar, sino que ustedes van a hacer ya la base de su tesis. De eso se va a tratar. Tienen que empezar ya con las ideas, con los temas, ir haciendo ya los objetivos, misión, visión,